Llamada a Pista, episodio 99. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei, muy buenos días. Buenos días, Willy. Y tenemos también, si todo funciona bien, si Zecaster funciona bien, si internet nos va bien, al señor maestro Santiago Godoy. ¿Qué tal está usted? Hola, que estoy aquí, que era una coña. Qué gran sentido del humor tienes, ¿eh? Siempre nos pillas, Santi. Uy, estáis ahí, al quite de todo. Muy bien, muy bien. O sea, ¿tenemos el internet estable o no? Yo sí, yo lo tengo todo estable. Menos la cabeza, todo está estable. Eso es bueno saberlo, Menos mis emociones y mi cabeza por lo demás, soy un tío que podría dirigir un país. No sabemos cuál ni de qué tamaño, pero te lo compro. Tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa. En cualquier caso, oye, Santi, vamos a dar las buenas noticias a todo el mundo. Te dejan abrir la sala, ¿sí o no? Sí, por eso estamos tan contentos hoy, ¿eh? Nos dejan abrir la sala al menos 2 semanitas. Y bueno, mira, me alegra por mí y sobre todo por mis socios que ya tenían ganas de volver. Además que se reanudan las competiciones también, o sea, un poco de todo. Exacto, todo se junta, se alinean los astros, a ver si todo va bien y esto va en evolución. Que no lo tenemos tan claro. Por ahora, apertura 2 semanas, ¿verdad? Uy, no me seas cenito, ¿eh? Venga, va. 2 semanitas de tope, o sea, cerveza gratis para todo el que venga. No, tampoco tan a tope. Pero sí, muy a tope. Muy bien. Oye, y yo que me alegro. Y de lo que me alegro también, fíjate lo que te digo, es de que una semana más, pues nuestro patrocinador nos acompaña, que no es ni otro, que mal dicho está esto, que no es otro que fencingfan.com, los NEPs. Aquí están. Cervantes te hubiera lanzado un guante de duelo por darle una patada a su idioma cervantino, ¿eh? De esta Totalmente, manera. pero quien no me da la patada y no nos da la patada a ninguno de nosotros es Ricardo Alveras, que siempre está ahí apoyándonos. Da igual que nos equivoquemos, da igual que hagamos fake news, Maribel Matei, o que hagamos algún error durante el programa. Pero hay una alineación, hay un sentimiento compartido en este mundo de la esgrima que hace que los NEPs y Llamada a Pista siempre estemos ahí, que hagamos una pareja perfecta. Bueno, y recordemos a todo el mundo, si eres floretista y eres espadista y no sabes de lo que estoy hablando, bueno, no sé si deberías seguir escuchando este programa, porque ¿quién no conoce a los NEPs, por el amor de Dios? ¿Quién, diría más, quién no tiene a los NEPs en su punta? Y quien no los tenga, que ande con mucho cuidado, porque muy probablemente se va a encontrar con el disgusto de perder algún tocado porque su punta se marcha. Así que, ya lo sabéis, www.fencingfan.com y podréis comprar aquellos tornillos que aseguran tu punta durante toda una competición. Qué bonito, Willy, cada vez eres más Matías Prats en línea directa, ¿eh? Adentro, mano. y todo improvisado, ¿eh? No he escrito nada, que esto es lo bueno, ¿eh? No hay nada escrito. Yo voy improvisando y a ver si me trabo o no, porque, claro, no sé lo que voy a decir. Hay menos M que conmigo. Bueno. Y antes de ir con el contenido de las noticias, tenemos contenido, tenemos muchas cosas interesantes que contaros, pero antes de pasar a ello, hay que hablar también de nuestros mecenas. Santi, recuérdanos un poco a Maribel y a mí, ¿qué es lo que se lleva a alguien que decide ser mecenas de Llamada a Pista? Entrar en el hall de la fama de los dioses egipcios, romanos, griegos y de los dioses de la esgrima. Eso era, y llamarse Edu, un cambio de nombre gratuito en el registro civil. ¿Le puedes ayudar tú un poco, Maribel? ¿Crees que hay algo que añadir a lo comentado por Santiago Godoy? Iba a añadir que pueden mamar del pecho de sabiduría de Santiago, pero a lo mejor lo echamos para atrás esto, a lo mejor no se apunta nadie más. Yo mis pechos pueden mamar los que quieran. Santi, Maribel va cogiendo carrerilla, ¿te das cuenta o no?
Aquella ¿Has chica, visto? Sí, Me va. Viene aquella chica fuerte. comedida que venía aquí. Las tal, nuevas oye, generaciones empiezan a ojito, apretar. ojito con Maribel. Bueno, pues venga, va, relleno yo aquello que si os ha olvidado que es importante. Cuando te apuntas como mecenas, lo que haces es apoyar a este podcast y a la gente que lo crea, que dedicamos tiempo libre y tiempo ocioso. Bueno, ocioso poco tenemos, ¿eh? sí. Y dedicamos nuestro tiempo para generar este material porque nos gusta y nos divierte. Y ayudándonos económicamente te puedes llevar muchas cosas interesantes. Bueno, mamar del pecho de Santi no es una de ellas que sea interesante, pero bueno, si lo pides y nos envías un correo, igual conseguimos que lo hagas. No es que sea interesante, es que es excitante. Lo que seguro que te llevas es que nos puedes enviar un audio y lo publicamos en nuestro programa, que te nombramos en el programa, te llames Edu o no, y que te permite alegrar con tus colegas. Y no os olvidéis de la cerveza de Mariel Matei en Madrid, que esto también puede suceder si te vas a Madrid a visitarla. ¿Mis pechos entran a la altura de la cerveza de Maribel? No lo sé, ¿o Maribel, no? ¿tú cómo lo ves? Habría que verlos, pero yo creo que no. Yo creo que no. A ver si aquí tengo unas ubres aquí de sabiduría y conocimiento. Vamos a dejar las pruebas de calidad mamaria para otro momento y vamos a entrar en las noticias de la semana. Pirri, único candidato a la presidencia a la Federación Española. Con toda seguridad y ante la falta de rivales, el medallista olímpico se convertirá en presidente de la Federación Española el próximo domingo, cuando tendrá lugar la votación. Así se termina un proceso electoral que se ha visto muy afectado por la pandemia. Sin ir más lejos, la última modificación del calendario se hacía en diciembre, donde se alargaban de nuevo los plazos de enero a febrero. La nueva carrera de Pirri al frente de la Federación pone fin a los 20 años de gobierno de Marco Rioja. Una federación española que estrena calendario para este 2021. Al igual que en el caso internacional, tendremos que esperar a marzo para vivir las primeras competiciones nacionales de esta temporada express. En ellas se han reducido las fases en todas las categorías, priorizando la absoluta. También se ha eliminado el Criterium Nacional. El torneo dirigido a las categorías menores se cancela por segundo año consecutivo. Una de las noticias de este documento es la cita del 17 de abril. El calendario nacional sigue previendo la celebración del Preolímpico Europeo en Madrid, aunque de la Federación Internacional aún no se ha pronunciado al respecto. Esta, como el resto de competiciones, tiene un cartel de provisional colgado, especialmente teniendo en cuenta las restricciones a las que se enfrenta el deporte en muchas partes del país. En Esgrima Adaptada, esta semana conocíamos el nombre de una nueva preseleccionada para luchar por la plaza en el torneo preolímpico, Judith Rodríguez. Lo de la viguesa ha sido llegar y besar el santo. Pocas semanas después de su debut en la competición en silla de ruedas, Judith quiere luchar por una plaza en Tokio 2021. Tendrá que disputar las 3 pruebas internacionales que restan, el europeo en Hungría y 2 copas del mundo, una en Brasil y otra en Polonia. La tiradora del Olivo de Vigo intentará clasificarse a través del ranking combinado en espada y en florete. También se mete en los nombres preseleccionados la experimentada Begoña Garrido. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, ¿lo de Judith lo has contrastado o lo has visto por algún vídeo de Instagram? En el Mundo Today. Menos Mira, mal se que ríe esta recibo bruta. el apoyo de la gente, porque si fuese por el vuestro, vamos, ya... Nuestro es apoyo incondicional, pero bueno, ahí hay que sacar petróleo de estas rencillas. Después al final haremos un capítulo recopilatorio de gazapos. Sí, y solo y será este, ¿no? solo Claro. este. Vuestros ninguno. Exacto, yo como edito ya sabéis que quito mis errores, o sea que Ya, no hay ya. problema. ¿Y yo no tengo errores? Bueno, vale, entonces, visto lo visto, esas noticias, buenas noticias, lo comentábamos con Santi antes de explicarlas, parece que hay una reactivación, vamos a ver competiciones, se empieza a hablar del preolímpico, se empieza a hablar de, bueno, si habrá olimpiadas o no, parece que han salido diciendo que sí, bueno, por lo menos tenemos cierta información de que probablemente se esté moviendo todo el circuito de competición, todo el circuito deportivo, y eso siempre es una alegría para nosotros. Dicho esto, Santiago Godoy, ¿qué contenido nos traes el día de hoy en nuestro episodio 99?
Pues mira, en las circunstancias en las que estamos, siempre está bien hacer un poco de trabajo de fondo, ¿no? Siempre estamos diciendo que la esgrima es un deporte complejo y de ahí radica su belleza o su enganche, pero sí que es verdad que eso tiene un doble filo, ¿no? Que es el hecho de que podemos desarrollarnos dentro del deporte sin llegar a conocerlo del todo. Y sobre todo pondré el caso de espada, ¿no? Que es el arma que al no tener convención te permite poder coger una espada y hacer un combate el primer día sin necesidad de saber ninguna de las normativas o sin necesidad de conocer en detalle cómo se desarrolla una competición o un entreno. Entonces, la idea de hoy es hacer un poco el repaso de ese trabajo de fondo que se debería hacer y que estos días que estamos así un poco más descolgados de lo que pudiera ser una planificación, ¿no? Como ya comentábamos, podemos invertir un poquito de este tiempo de que disponemos en hacer este trabajo un poco más teórico. ¿Sí? Y nada, hoy traigo 3 puntos en los que yo creo que es fundamental trabajar, aunque sea por poquito que se pueda trabajar, ya veremos los resultados, y que se puede trabajar de manera muy, muy dinámica, muy natural y en cualquier situación o en cualquier club. ¿Vale? Y son los 3 elementos que vamos a presentar ahora. El primer elemento, ¿sí? Es este conocimiento de la normativa de esgrima. ¿Sí? Siempre decimos que nosotros tenemos una curiosidad, un deporte curioso, y es que la normativa de esgrima nos dice o nos marca la técnica de esgrima. Es decir, nos marca qué es un ataque, qué es una defensa, qué es una mala parada, qué es una buena parada. Entonces, sabiendo esta técnica de esgrima, deberíamos un poco situarnos dentro de lo que es la correcta ejecución de una acción de esgrima o en qué situaciones poder sacar mejor provecho que otras. Por ejemplo, la espada, solo esta característica que tiene la espada, que no es un arma de convención, eh, tenemos ese hándicap que muchas veces no sabemos definir algo tan básico como la frase de armas. Que esto en florete y en sable, por ser armas de convención, pues ya lo tienen mucho más masticado, ¿no? Entonces, yo creo que un elemento principal y fundamental es conocer la normativa de esgrima, que lo que me hará es ser mejor tirador al final de todo. Sí, el otro día estaba leyendo un estudio que decía que esta generación es es la primera generación que es menos lista o tiene un coeficiente intelectual menor que sus antecesores. Y lo achacaba directamente al uso del lenguaje, ¿vale? A la simplificación del lenguaje. Lo que hace es que el pensamiento se estanque. ¿Vale? Entonces, esto nos pasa en la esgrima. Si yo no sé definir una acción de esgrima o no entiendo esta, a lo que se refiere lo que es un buen ataque, lo que es un mal ataque, cómo debería serlo o cómo debería ser una buena defensa, esto lo que hace es perjudicar mi asociación táctica en un momento en el que yo necesito pues tener una asociación de ideas que me den como resultado un tocado un tocado válido, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible hacer este hincapié en el conocimiento teórico de lo que es la normativa de esgrima, tanto a nivel de normativa de sanciones como a nivel de normativa de ejecuciones y acciones. Entonces, siempre que podamos, aunque sea básico, es decir, a un niño de 5 años no le vas a explicar la convención entera o no le vas a explicar una idea táctica compleja, pero sí que es verdad que por mínimo que se pueda simplificar la idea a su mínima expresión, deberíamos intentar que estos niños, hablo niños o hablo iniciantes, puedan tener esta capacidad de decir, oye, un ataque es esto, porque en el momento que yo
sepa definir qué es un ataque y entienda qué es un ataque, en el momento que lo vea en un asalto, podré definir lo que es el ataque y podré actuar en consecuencia. Dependiendo si necesito defenderme, si el ataque es efectivo o no es efectivo, o yo mismo, si quiero hacer un buen ataque, qué características tiene que tener. ¿Vale? Entonces ya no es solo trabajar de manera práctica, que obviamente no se puede aprender un ataque de manera teórica, pero sí que es verdad que dentro de esta práctica deberíamos establecer un mínimo de conocimiento teórico. Por lo tanto, por ejemplo, integrar en nuestros entrenamientos de esgrima de espada el uso de frase de armas para explicar qué es lo que ha sucedido, podría ser una buena estrategia para hacer esto. Es que estoy muy de acuerdo contigo, Santi. Es verdad. Y de ahí que muchos floretistas y sablistas nos digan que a los espadistas nos cuesta un poco arbitrar florete y sable, porque no hemos desarrollado la necesidad de entender exactamente lo que ha pasado en el asalto, ¿no? O la acción concreta que ha pasado, mientras que ellos están muy acostumbrados a tener esa necesidad, con lo cual quizás integrar esa lectura, ¿no? O integrar esa definición de lo que sucede en el asalto como espadistas podría ser una buena alternativa, ¿no? Yo creo que el pensamiento táctico pasa por entender la acción. Entonces, muchas veces en espada nos puede pasar que la acción nos come. Es decir, esto hablo la particularidad o la peculiaridad de la espada. Nosotros podemos estar haciendo un combate, cualquiera de mis niños o cualquiera de mis adultos, yo puedo estar haciendo un combate y puedo decirle en una acción que haya un tocado, lo toque uno, toque otro, puedo ir al tirador H o al tirador B y decirle, oye, ¿qué ha pasado? Y en la espada puede ocurrir que no tengan ni idea. Es decir, que no sepan definir si han atacado o han defendido. Es decir, eso es algo muy grave. Muy grave en el sentido de, oye, está bien las acciones fortuitas, está bien un poco el caos dentro de la acción, pero si yo no tengo un orden en mis ideas, es imposible que yo pueda hilar una táctica. Es imposible que yo pueda hilar una historia dentro del combate. Entonces, los tocados fortuitos pueden pasar, pero no se debe centrar un combate en tocados fortuitos. Y un combate de espada se puede dar el caso de que un combate a 5 acabe siendo 5 tocados fortuitos. ¿Vale? ¿Y cuál es el hándicap? El hándicap es que el niño, el adulto, el practicante, el esgrimista, la esgrimista que lo haya hecho, puede hacer 5 tocados fortuitos y habérselo pasado bien y haber podido ganar. Sí, entonces ese es un hándicap que tenemos que trabajar y yo personalmente tengo que mejorar mucho en el club porque realmente no es el hecho de tocar, y esto creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? No importa tocar, importa tocar bien. Y tocar bien no es solo encender la luz, ¿sí? Hay un trasfondo un poco más profundo y es encender la luz de la manera en la que yo he buscado y la zona donde yo lo he querido, ¿vale? Entonces, ese es el buen tocado. No es el que enciendo yo, sino el que detrás ha habido un trabajo previo que se ha cumplido. ¿Sí? Porque tocar 5 veces de casualidad se puede dar, claro que sí. Pero bueno, esto puede pasar en la espada, pero en el florete y en el sable es muy difícil que pueda pasar. Entonces, esto es algo que deberíamos aprender de las armas de convención en este sentido. Yo, a raíz de lo que ha dicho Willy, que muchas veces ponemos a los chavales jovencillos, que llevan tiempo, pero que aún son chavales de 14, 15 años, a arbitrar y muchas veces no saben lo que ha pasado. ¿Hay una luz? Ah, bueno, una luz. No, pero dime qué ha pasado. Porque si no sabes lo que ha pasado, vale, hay una luz, pero en el momento de que haya dos, ya la has liado, ¿no? Entonces eso sí que se incentiva desde los clubes a que los chavales arbitren, aunque no quieran ser árbitros a nivel ni territorial ni nacional, pero sí para que vean desde fuera lo que es un asalto y para que sepan definir las acciones que luego ellos se pueden ver identificados en el asalto, ¿no? Y lo que decía Santi, la verdad es que me parece súper importante porque yo muchas veces me encuentro, vamos, y como yo seguramente muchos entrenadores, con la dificultad de cuando entrenas con niños, que ellos si ven que algo funciona,
tocan, ¿no? A veces pasa con niños más altos, más bajos, con zurdos, y a veces es muy complicado hacerles entender, porque obviamente ellos ven que es efectivo, es complicado hacerles entender que está mal hecho, porque, pues eso, es fortuito, porque tácticamente no está bien elegido. Entonces es algo que a través de, como dices, de la definición de acciones y de un poco ese trabajo teórico se puede intentar corregir. Yo creo que el trabajo teórico debe estar porque deben tener conocimiento de cómo se dicen las cosas, qué nombre tienen, además del nombre, la definición, cuándo sucede, cuándo no sucede, porque esto es lo que nos hace tener este pensamiento crítico. Y realmente es básico que lo puedan saber. De hecho, ellos no se equivocan, o sea, hacen una cosa que cumple con su objetivo, que es tocar. El problema principal seguramente es que no les permite evolucionar, ¿no? O no les permite pasar al siguiente nivel de aprendizaje porque se quedan estancados. Esto funciona y como funciona voy tirando millas. Pero claro, cuando el nivel de complejidad se incrementa porque tu contrincante tiene un nivel técnico-táctico superior, entonces ya se desmonta el juego, ¿sabes? O sea, ya lo que ya no vale y además no tengo recursos para poder cambiar mi planteamiento técnico-táctico, así que estoy absolutamente perdido, ¿no? Yo creo que este es el gran drama de que esto te suceda, ¿no? Claro, y además es que tú piensas que a lo mejor un niño, yo estoy hablando de niños, pequeñito, bajito, joder, es que es muy difícil tocarle, no sé qué, y muchas veces se aprovecha de eso y hace cosas que están mal hechas, incluso técnicamente, ya no tácticamente, a lo mejor está bien elegido, pero técnicamente es muy pobre, solo porque sabe que a él le funciona, pero ese niño a lo mejor crece, o ese niño se enfrenta con niños que son igual de pequeñitos. ¿Sabes? Que las situaciones cambian. Entonces ellos intentan aplicar todo lo que ellos consideran efectivo a todo momento, en vez de lo que está bien, ¿no? Entonces, por un lado eso y por otro lado, obviamente, tú como entrenador o entrenadora, tú lo que buscas es que esos niños, esas niñas tengan una buena base para que cuando sean mayores tengan una buena esgrima. O sea, mi objetivo no es que uno de mis niños o mis niñas gane una competición, porque con 10 años pues tampoco le va a cambiar la vida. Lo que quiero es que aprendan una buena base, tengan una buena esgrima y que tú al verles digas, jo, este niño tira bien y este niño de mayor o esta niña de mayor va a tirar muy bien. Porque al final el objetivo de categorías inferiores es ese, ¿no? Y a veces es un poco complicado enfrentarse a lo que funciona versus lo que tú sabes que está bien. Perfecto, entonces lo tenemos claro. Primer punto de trabajo transversal, el primer elemento que nos recomienda Santi es normativa de la esgrima y entender o tener la capacidad de poder definir qué es lo que sucede en el asalto, lo cual nos va a ayudar a plantear tácticamente cualquier problema o cualquier circunstancia en un asalto. ¿Cuál es el segundo elemento, Santi? Segundo elemento, en este trabajo de fondo, este trabajo transversal que muy bien has dicho, es el elemento de conocer la normativa de competición, es decir, ser consciente de las fórmulas de competición. Muchas veces nos pasa que los niños o los adultos, los tiradores iniciantes que llegan a una competición, no tienen ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Y esto es un elemento estresante para ellos. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos que se concentren en la competición, una manera de conseguir que se concentren en las competiciones es que tengan el conocimiento de todo lo que vaya a pasar. Es decir, si es una ronda de pools, si son 2 rondas de pools, si son a 5 puntos, si son a 10 puntos, si son a 15 puntos, si me tengo que, si me va muy bien la pool o si me va muy, muy mal la pool, todos estos elementos, ¿sí? Que conforman la fórmula de esgrima y que me dicen cómo se va a desarrollar toda la competición, si yo la conozco, es un elemento que me genera seguridad, ¿sí? Estoy en un ambiente seguro porque estoy en un ambiente conocido. ¿Qué pasa si no lo conozco? En vez de estar pensando en qué voy a hacer con mi próximo rival o cómo me voy a plantear el próximo combate, estoy pendiente de, oye, ¿y cuánto necesito para ganar? Y después de esto que viene, y todo lo que nos despista o nos desvirtúa de lo que tiene que ser el trabajo de pista, el trabajo de combate,
va en nuestro detrimento, ¿no? Va en nuestra contra a la hora de focalizarnos en el desarrollo de la competición. Entonces, es muy importante saber en dónde jugamos y a qué jugamos. No es lo mismo una competición autonómica que una competición nacional que una competición internacional. Entonces, sabiendo yo en qué competiciones me muevo o en qué ligas me muevo o en qué niveles me muevo, estaría bien que tenga seguro todo lo que va a pasar en la competición a la que voy a asistir. Por ejemplo, nosotros aquí en Cataluña, cada competición, cada categoría, perdón, tiene su fórmula de competición. Hay fórmulas de competición de solo pool, hay fórmulas de competición de 2 rondas de pools, hay fórmulas de competición de una sola pool, hay fórmulas de competiciones de 2 rondas de pools y directas por cuadrantes, ¿sí? Que lo que hacemos es, los cuadrantes son órdenes de fuerza. Entonces, si hay una competición de 16 pollos, se enfrentan de 4 en 4. Entonces son 4 cuadrantes donde el primero, segundo, tercero y cuarto se enfrentan entre ellos. El quinto, sexto, séptimo, octavo se enfrentan entre ellos y así, etcétera. Entonces lo que haces es que se agrupan por fuerza. Tenemos que entender que si un niño quiere ganar la competición, obviamente tiene que salir entre los 4 primeros de la pool. Entonces, bueno, todos estos elementos son cosas que ellos tienen que conocer, ¿sí? Porque les genera seguridad, ya tienen el objetivo marcado, ¿no? Entonces, puede haber situaciones en las que juegue en mi contra, en el sentido de, por ejemplo, voy a una competición, me curro la primera pool, salgo desgastado y de, venga, va, ya está, he ganado todo en la primera pool, va, ahora la directa. Y nos podemos encontrar de que no, que hay 2 rondas de pools. Entonces, este elemento de cambio a último momento lo que puede hacer es desconcentrar a nuestro tirador o desconcentrarnos a nosotros mismos y por lo tanto ya no estoy en las mejores condiciones para desarrollarme. O, por ejemplo, yo creo que hay 2 rondas de pools, me relajo en la primera ronda de pool y, oye, no, que solo es una ronda de pool y directas. O también, un ejemplo que me ha pasado a mí con mis alumnos, combates que crees que son a 15 puntos y son a 10 en competiciones menores, de categorías menores, y se quedan con 2 palmos de narices cuando el árbitro dice asalto acabado. O lo contrario, en competiciones de veteranos que van ahí intentando estirar porque creen que es a 15 puntos también, y cuando llegas a 10, ¡pum!, se para el combate de asalto acabado. Entonces, todos estos elementos son por desconocimiento de la fórmula de competición. Antes por ejemplo, es muy común cuando yo voy a correr una carrera, saber a qué voy a correr, ¿no? No es lo mismo correr un cuarto de maratón que una media maratón que una maratón completa, ¿no? Pues esto sería lo mismo. Tenemos que saber a qué jugamos y en las condiciones en las que vamos a jugar, ¿no? Entonces, tengo que saber si es una competición nacional, una competición autonómica, una competición internacional. La fórmula, por normativa, siempre tiene que estar expuesta, al menos en internacional, por normativa internacional, la fórmula tiene que estar disponible para que cualquier participante de la competición o cualquier persona interesada pueda consultar cómo se efectuarán las fórmulas. Entonces, parece que no, parece que cuando la competición empieza en el momento que pisamos el pabellón, pero podemos decir que la competición puede empezar mucho antes, intentando entender qué vamos a hacer, ¿no? O sea, cómo se va a desarrollar esa competición y que no nos pille a contrapié, claro está. Y yo te pregunto, Santi, ¿cuál crees que es la mejor forma de preparar para esto? A nivel teórico, es decir, enseñar la forma de competición, como dices, que tiene que estar expuesta y demás, o llevar esa fórmula de competición dentro de nuestras posibilidades a la sala. Yo creo que siempre se puede adaptar el trabajo a la sala. Obviamente lo teórico a nosotros, y esto hablo ya como esgrimistas, ¿no? A los esgrimistas, lo teórico nos cuesta a veces, ¿no? Somos más de acción y queremos enchufarnos y ya empezar a tirar, ¿no? Y tenemos que saber que hay mucho más detrás. Entonces, sabiendo que hay competiciones de menores que son solo pools,
Entonces, el mayor parte del trabajo debería ser combates a 5. No, es que con los veteranos son a 10. Pues con el grupo veterano no tiene sentido tirar hasta 15, ¿no? Entonces hago combates a 10. No, vamos a hacer una competición en donde vamos a simular cómo será el campeonato de Cataluña. Pues el campeonato de Cataluña sabemos que es una ronda de pools y directas. Entonces ya no tiene sentido entrenar muchos asaltos a 5 sabiendo que solo vas a hacer como máximo 6 combates a 5, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer un mix, como hemos dicho antes. Es imposible que lo aprendan leyendo el libro, ¿no? No tiene sentido. Pero sí que es verdad que este trabajo invisible de, oye, vamos a hacer esto, recordar que en las competiciones que vamos a hacer durante las competiciones regulares hay 2 rondas de pools, pero el campeonato de Cataluña no tiene, solo es una pool. Entonces, poco a poco va calando, ¿no? Entonces, esta reiteración de la información sí que va calando, pero obviamente se puede hacer una adaptación para poder trabajar lo que yo necesite dentro de la sala. Bueno, seguramente recordando alguna de las cosas que Cristina Reche nos ha dicho en alguno de los episodios en los que ha colaborado con nosotros desde la perspectiva psicológica, su recomendación siempre ha sido intentad traer y emular qué pasa en una competición en la rutina de vuestra sala, porque eso ayuda a que psicológicamente la gente esté más preparada y que no se encuentre con sorpresas, ¿no? Con lo cual yo creo que, apuntando a la pregunta de Maribel, si respondiésemos desde el gorro de la psicología deportiva, la respuesta debería ser que sí, todo lo posible y dentro de las posibilidades que tiene la sala para poder replicarlo, porque luego te ayuda cuando estés ahí, no estés en una antirrutina tuya, que tengas que adaptarte solamente para eso y además con el efecto competición, los nervios y las ganas de querer hacerlo bien, etcétera, que además le añadas el hecho de que no te has acostumbrado a hacer asaltos de una manera, a hacerlos de otra y demás. Pero yo creo que este punto, Santi, súper clave. En mi época íbamos a improvisar totalmente, ¿eh? Yo cuando iba a la competición, yo sabía que entraba por una puerta, que me la encontraba porque aparcábamos allí y me decían, mira, aquí es la competición, y luego me iban diciendo lo que iba pasando. Eso es como ir a jugar un partido de baloncesto y que no te digan que son 4 tiempos, o sea, ir sin saber que son 4 tiempos, que te vas a encontrar un equipo igual que tú y es curioso, o sea, es curioso que es lo que decía al principio, podemos llegar hasta competir y competir, oye, a nivel nacional, sin llegar a entender del todo cómo funciona la competición. Y eso es algo que yo no sé, en muchos deportes no creo que pase, pero y hay otra cosa, Willy, por ejemplo, antiguamente la fórmula de competición era la fórmula FIE, ¿no? Pulidirectas. ¿Qué pasa? Con la evolución de todas las metodologías de entreno, con la evolución de las salas de esgrima que cada vez son más grandes, que pueden hacer muchas más cosas, ha evolucionado también la manera de encarar una competición. Y ahora hay miles de fórmulas, ¿sí?, que se pueden utilizar. Y esto es muy bueno porque lo que busca es potenciar todo lo que es al público que va dirigido a esa competición, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos en los menores de 8 3 rondas de pools, ¿qué estás buscando? Estás buscando que desde el primer pollo hasta el último hagan el mismo número de combates y que además entren al mismo tiempo y se vayan al mismo tiempo. Por ejemplo, pum, ese es el objetivo final. Entonces, perfecto, ¿no? Gran volumen de combates, un control más o menos completo del inicio y el final y que salgan cansados, ¿no? ¿Qué se deja por el camino? Bueno, pues se deja por el camino quizás el premio, ¿no? El resultado. Pero bueno, poco a poco que vas creciendo o vas aumentando categorías, pues se prima más el resultado que no que tires más o menos. Ahí estamos que en las competiciones absolutas puede ser que solo hagas una pool, ¿no?
¿Por qué? Porque, oye, o te curras la pool o no pasas a las directas. Entonces, bueno, poco a poco se ha ido evolucionando en estos factores de fórmulas de competición y ha hecho que sea aún más importante saber a qué estamos jugando. ¿Vale? Entonces, esta improvisación que tú decías ahora, por ejemplo, te puede pasar la primera vez, la segunda, pero la tercera ya es igual. Y a partir de ahí, todas las competiciones que hagas serán exactamente iguales. Pero ahora puedes competir, ejemplo en Cataluña, puedes competir en 4 competiciones y que ninguna sea igual. Puede darse eso. Entonces, tienes que como mínimo saber a dónde qué es lo que te vas a encontrar o a lo que te vas a enfrentar en la competición que estás celebrando en ese momento. Perfecto. Entonces tenemos conocimiento del reglamento, ser capaces de poder leer el asalto y por tanto describirlo en concepto frase de armas, como diríamos desde la visión del florete y el sable. Segundo punto, conocer la normativa de competición. ¿Cuál es el tercer elemento, Santi? Mira, el tercer elemento yo creo que es algo que va dirigido 100% a los entrenadores. Y esto lo he descubierto yo con el paso del tiempo y me ha dado resultado. Y es el hecho de explicar la temporización de los entrenos. Es decir, muchas veces cuando nosotros estamos hablando con entrenadores, ¿no? Lo importante de la planificación, lo importante de establecer una temporización, sobre todo por tema de consecución de objetivos, de resultados en según qué competiciones, hay algo que nosotros, los entrenadores, nunca explicamos, que es la teoría del entrenamiento, ¿no? La teoría del entrenamiento se basa en los pasos que tiene que seguir el alumno para conseguir una mejora en el rendimiento de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia entre el entreno y la actividad física, ¿no? La actividad física es moverme y el entreno es conseguir una evolución de mis capacidades o de las capacidades que esté trabajando en ese momento. Entonces, me explico. Un ejemplo muy tonto. Cuando yo voy a hacer físico, ¿sí? La capacidad física básica o de la que nace todo, las capacidades físicas más complejas, es la fuerza. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy con mis alumnos y digo, venga, va, hoy vamos a hacer trabajo de fuerza, toca un poquito más de físico y sufrir un poquito con las piernas. Vale, perfecto, va, un día. Al siguiente día, venga, va, trabajo de fuerza, otra vez. Y esta conversación creo que a Maribel le puede resultar, ¿no? Le puede resultar familiar. Y es de, ¿otra vez? Hombre, sí. Y a la semana siguiente, otra vez fuerza. ¿Qué quiere decir? Tienen que saber que la fuerza no la van a ganar en un día. ¿Sí? Esta capacidad no se va a mejorar de manera inmediata. Entonces, la teoría del entrenamiento te marca unas pautas que te dice, por ejemplo, la fuerza se tiene que trabajar como mínimo para que se vea algún resultado entre 3 y 5 semanas, ¿vale? Entre 3 y 5 semanas tienes que estar trabajando fuerza para notar una mejora en esta capacidad tuya. Entonces, si yo no hago partícipe a mis alumnos de que van a estar trabajando de 3 a 5 semanas la fuerza, lo que me puedo encontrar es que su motivación disminuya. Disminuya porque, joder, siempre estamos haciendo lo mismo. No es que siempre estemos haciendo lo mismo. Es que para que tú notes una mejoría, tienes que trabajar como mínimo este tiempo. Si no, es papel mojado. Si no, no sirve para nada. O sea, estarás sudando, estarás moviendo el cuco, estarás haciendo actividad física, pero no estarás entrenando. Porque entrenar significa mejorar. Y para mejorar tenemos que, la teoría del entrenamiento tiene unos principios, ¿no? Y los principios del entrenamiento son los principios de la supercompensación, los principios de adecuación de la intensidad, los principios de la recuperación. Entonces, todos estos principios lo que te dicen es cómo se debe efectuar la actividad física para mejorar las capacidades en un tiempo concreto. ¿Vale? Entonces, la clave de aquí es el tiempo, ¿no? El hacer entender al alumno que el entrenamiento es un todo y el entrenamiento es un año entero. ¿Por qué ha sido tan difícil entrenar este año? Porque si yo tengo que estar como mínimo un mes para ganar fuerza
y después transformarla en explosividad, en velocidad, en aceleración, si yo no sigo estas pautas, no podré conseguir eso. ¿Sí? No podré transformarlo de esta manera. Entonces, yo creo que es necesario que como mínimo tengan unas nociones básicas de qué es el entreno y cómo se debe desarrollar el entreno para efectuar una mejora. Es decir, al igual que con las clases de esgrima. Ostras, ahí llevamos tres semanas, tío, trabajando solo el ataque y vaya, menudo coñazo. No, es que a lo mejor 3 semanas es lo que necesitamos nosotros para que consigas que en la semana número 3, el último día de entreno, consigas hacer un buen ataque. ¿Qué quiere decir? Que si yo interrumpo a mitad de esto, en vez de, hostia, son 3 semanas, qué rollo, venga, va, le voy a quitar una semana y media y vamos a sacar otra cosa. A lo mejor en esa semana y media no se consigue la mejora dentro del ataque. Entonces, ¿por qué? Porque no ha tenido el suficiente tiempo como para poder integrarse y dentro del movimiento del deportista, dentro de la reacción del deportista, dentro del concepto del deportista. Entonces, no tiene sentido. Ese mes y esa semana y media es una semana y media perdida, porque no servirá para crear nada más. Entonces, tenemos que establecer que el tiempo es una variable que a veces es mucho más larga de lo que nosotros nos gustaría, pero que es completamente necesaria para encontrar esta mejora dentro de o capacidades físicas o capacidades técnico-tácticas dentro de nuestro deporte. Bueno, y sobre todo yo me quedo con una cosa, que es dar conciencia a la persona que estás entrenando de estos elementos. Yo tengo un recuerdo cuando era junior que era una frustración enorme cuando yo iba a mi entrenador y le preguntaba, ¿y esto por qué lo tengo que hacer? Y la respuesta era, tú haz lo que te digo y cállate. O sea, no puedes poner en duda nada. O sea, aquí yo soy el que manda, yo sé lo que estoy haciendo y por tanto tú eres un ejecutante, ¿no? O un ejecutor, perdón. Y a mí eso me hacía sentir muy incómodo, porque yo necesitaba contexto. Dame contexto, ayúdame a entender lo que estoy haciendo yo ahora, que es una acción concreta, de una mejora concreta de algo, de mi físico, de mi técnica o de mi táctica, para que yo pueda entender hacia dónde me lleva. Porque yo al final, pues entiendo que como deportista estoy trabajando una serie de elementos que me tienen que llevar a algún sitio, pero déjame entender el camino. O sea, no me dejes, no me hagas sentir que voy a ciegas y que tú eres un sensei aquí que me coges de la mano y que entonces yo tengo que tener fe ciega en ti y tal y que cual. Bueno, esto igual en el siglo XV funcionaba, pero a día de hoy a la gente le tienes que explicar cosas y hacerle entender el por qué estamos haciendo una cosa o estamos haciendo otra. Y yo ahí, en esta tercera pata que comentas, o en ese tercer elemento, creo que bueno, o seguramente a día de hoy, Santi, muchos entrenadores ya lo estén haciendo, pero vamos, que aquellos que no lo hagan, por favor, si tienen alumnos que no entienden el por qué hacen las cosas, que sepan que esto puede afectarles a su implicación con lo que hacen, porque no le ven un destino a eso, ¿no? Eso te iba a decir, no es que el tirador o el alumno o la alumna entienda el trasfondo. Simplemente lo que hace es no bloquear el trabajo que tienen que hacer. Es decir, yo quizás no entiendo la finalidad o no entiendo el proceso que hay detrás, pero sí que entiendo que está dentro de algo y que tengo que respetar ese proceso. Si yo consigo que mi alumno respete el proceso, el trabajo vendrá de cara. Pero si yo, en este caso, mi alumno no entiende el proceso y no lo respeta, ¿sí? Ese trabajo quizás se vuelve cuesta arriba o incluso se vuelve en nuestra contra, ¿no? Porque cuántas veces de, oye, venga, va, un poco de físico y vemos que se empiezan a escaquear, ¿no? Y se empiezan a escaquear y no lo hacen o no trabajan bien los estiramientos o no... Claro, al final parece que no, pero una cosa tan tonta como que un chaval se intente petar los estiramientos, oye, al final va en su contra, ¿sabes? Es de, oye, entiende que tienen que entender que la importancia de cada elemento del entreno. Es importante que entiendan la importancia de los elementos del entreno. No como algo fortuito, no como algo que se me ocurre a mí en el momento. No. O sea, hay un calentamiento, ¿por qué? Porque es importante que haya un calentamiento para evitar lesiones. Hay un cuerpo del entrenamiento, ¿por qué?
porque yo tengo que desarrollarme dentro de las capacidades de mi deporte. Y hay una parte final de vuelta a la calma y de estiramientos, porque pues lo mismo, para bajar mis pulsaciones y evitar que me vengan rampas, que me vengan más agujetas de lo normal, que me vengan lesiones, pues todas estas cosas, si no lo llego a hacer entender a mis alumnos, va en su contra. Entonces, es muy importante que ellos sean partícipes, incluso si no lo entienden, que lo acepten. Entonces, la aceptación es el momento en el que yo puedo trabajar bien y que mi alumno se verá beneficiado de todos estos elementos dentro del entrenamiento. Decías antes y me parecía interesante, a raíz de lo de los conceptos teóricos, que habías leído que se decía que las nuevas generaciones llegan a estancarse intelectualmente por la falta de conceptualización, ¿no? Y la falta de poner nombre a las cosas. ¿Crees, desde tu experiencia, que las nuevas generaciones se caracterizan también por una baja resistencia a la frustración? Sí, o sea, a mí me gusta mucho Hay que decir que todo esto son estudios que hacen personas individuales. Este creo que era un neurólogo de Oxford, no me acuerdo, ahora me lo estoy inventando, pero era un neurólogo que decía bueno, que el hecho de haber simplificado el vocabulario hacía que el pensamiento analítico de las nuevas generaciones fuera menor y que se había establecido, según X pruebas, que esta generación era la primera generación que tenía un coeficiente intelectual menor que sus antecesores, ¿vale? Entonces, él lo achacaba al vocabulario, porque el vocabulario se ve que, y después he estado leyendo, ¿no? El vocabulario es lo que nos difiere en el vocabulario complejo, perdón, es lo que nos difiere de los animales. Lo que más nos difiere de los animales es el vocabulario complejo. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de hacer un vocabulario complejo y de poder desarrollarlo para tiempos verbales, adjetivos, adverbios, conjunciones, frases complejas, combinaciones de todos estos elementos, lo que hacía es que tu raciocinio era mucho más elevado. ¿Qué pasa cuando se simplifica este vocabulario? Pues que ese raciocinio, ese pensamiento creador, ese pensamiento abstracto, se simplifica. Por lo tanto, no lo utilizamos, no utilizamos toda nuestra capacidad o no desarrollamos toda nuestra capacidad. Sí, Santi, yo voy al tema de atencionalidad. Sí, al tema de atencionalidad, pues es lo mismo. Ahora que la gente, en vez de leer, mira vídeos, ¿no? Entonces, el vídeo, a mí me lo dijo un psicólogo deportivo, el vídeo es inmediato, el vídeo es ya, el vídeo es, aprieto la imagen y ya me sale el vídeo. Quiero cambiar de vídeo, aprieto y automáticamente sale el otro. Entonces, el elemento de espera, el elemento de paciencia para poder cambiar no existe, porque estamos en la generación del ahora ya. El ahora ya. Pongo la tele, quiero ver una película, ahora ya. Quiero jugar a la consola, ahora ya. Quiero ver un vídeo, ahora ya. Entonces, nuestro alrededor está lleno de ahora ya. Entonces, esto obviamente se traduce en todo lo que vamos a hacer, ¿no? Queremos llegar más rápido a los sitios, queremos aprender más rápido las cosas, hacemos cursos intensivos para aprender a conducir, hacemos cursos intensivos para aprender un idioma, hacemos... todo se reduce al mínimo tiempo posible para invertir en estas cosas. Obviamente, cuando todo a mi alrededor está basado en el mínimo tiempo, influye en cómo voy a desarrollar yo un elemento a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podré o no tendré la capacidad de espera. La esgrima, en este caso, yo la entiendo como un mindfulness en este sentido, ¿no? Es un elemento o como aquellos elementos de hacer jarras de barro, ¿no? Estoy ahí y da vueltas y estoy metiendo la mano en el barro y hago una jarra y hago un vaso y hago no sé qué. Pues la esgrima funciona igual. La esgrima es un elemento que
no vas a encontrar mejora de hoy para mañana. No lo vas a encontrar. Y la gente que no lo entiende se ofusca. Se ofusca y genera frustración. Y esta frustración puede tener dos salidas. O que entiendan que la esgrima es un elemento complejo que requiere de tiempo, o que lo terminen dejando porque les peta, les da por culo, perdón, les da por saco tener que esperar para mejorar. Pero bueno, sí, se nota y hay que trabajar con ello. Y la mentalidad, hay que inculcar una mentalidad de paciencia y de tiempo, como lo que decíamos antes. No porque toque está bien. Entonces tenemos que establecer, hay que romper según qué paradigmas de el tocado, la luz que se enciende a mi favor no siempre está bien y para mejorar no siempre mejoraré en un tiempo determinado. A lo mejor el tiempo que requiero es mucho mayor. Mucho mayor, pues quizás son años. Años que tenemos que invertir para poder mejorar en algo. Cuanto más jóvenes, más complicado es hacer entender esta idea. Cuanto van creciendo y van madurando, pues tienen dos opciones, lo que hemos dicho, ¿no? De o entender y aceptar el tiempo que tienen que intervenir, que invertir, perdón, o que digan, oye, yo quiero una hamburguesa del McDonald's y quiero comérmela rápido y ya. Pues a lo mejor la esgrima no es el mejor deporte para este perfil. Acabas de tocar muchos temas, ¿eh, Santi? O sea, te has metido en muchos charcos al mismo tiempo. Me encanta, me encanta. Hombre, referente a las diferencias entre los seres humanos y los animales, hay muchos discursos y muchos debates. Uno es el lenguaje, ¿eh? Está clarísimo. Pero no es el único y depende de a quién leas, pues va a destacar una cosa o va a destacar la otra, como puede ser la transmisión del aprendizaje, que es un elemento también diferencial del ser humano versus los animales. Por lo tanto, ahí hay un debate abierto. Sí, pero la transmisión del conocimiento, ¿cómo se hace? También es, al final siempre acabas en lo mismo, ¿no? Yo ya te digo, yo ni soy neurólogo, ni soy psicólogo como tú, ni nada, pero sí que es verdad que al final todos o casi todos acaban en este desarrollo del lenguaje como elemento complejo. Y bueno, sin más, o sea, era lo curioso, llegué allí por un artículo que decía que éramos más tontos que nuestros padres, imagínate. O sea, súper capcioso y súper amarillo. Pero después, investigando, sí que es verdad. Somos más tontos. Bueno, y yo ahí querría romper una lanza con respecto a una cosa que has comentado, que tiene que ver con lo que comentaba Maribel, ¿no? Estamos, y yo no hablaría del ser humano, hablaría de la sociedad, la sociedad en la que vivimos nosotros, porque el mundo es muy grande y cuando te vas a mirar a otros países, culturalmente son muy diferentes a nosotros y es difícilmente comparable. Pero sí que es cierto que en los países más europeos, más occidentales, se está dando lo que tú dices que tiene que ver con estamos acostumbrando a nuestros hijos a la inmediatez de las cosas, que tiene que ver con la demanda. Yo quiero algo y lo tengo en ese momento. No, yo creo que no tiene tanto que ver con qué es lo que se está consumiendo. Si es un vídeo o es una lectura. Porque yo soy de los que pienso que no es cierto que hoy leamos menos de lo que leíamos antes. De hecho, o sea, la realidad es que es totalmente lo contrario. Si tú analizas, digamos, la cantidad de población que tenía la capacidad de leer y que leía en los últimos 50 años, seguramente en la última década se ha leído más que en los últimos 50 años o 60 años, ¿no? Por muchas razones. La primera es educativa, ¿de acuerdo? Hay más educación ahora y hay más universitarios ahora de los que habían antes, ¿no? Y luego no es cierto que solamente consumamos vídeo. Esto es una tendencia muy interesante y además es un tema de marketing que se podría ahondar, ¿eh? Pero no es cierto que solamente o que lo que más se consuma en redes y por las personas sea solamente el vídeo, ¿vale? También se lee. Lo que pasa es que la gente no lee lo que no le interesa, que es muy diferente. Pero cuando hay una cosa que le interesa, es capaz de engancharse y leer, ¿eh? O sea que también eso es cierto. Yo creo que tiene que ver más con esta inmediatez, que yo creo que tiene doble filo. Tiene una parte que seguramente no es muy buena
desde una perspectiva del aprendizaje complejo, que es lo que tú dices, la esgrima es un deporte que tiene un aprendizaje que es complejo y por lo tanto necesitas una evolución, necesitas dedicar tiempo para cimentar cosas para que luego te salgan. Por lo tanto, tienes que tener una cierta resiliencia en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Pero por la otra parte, o la otra cara de la moneda de estas generaciones que vienen por detrás nuestro, es la velocidad de la adaptación al cambio, ¿no? O sea, están súper acostumbrados más que nosotros. Y aquí estamos 3 personas de 3 generaciones diferentes. Yo estaré más en la X, Santi, Millennial y Maribel, que creo que estás en la Z, ¿no? O sea, yo creo que estamos ahí casi representando tres niveles Ahí, estoy ahí en ¿no? medio. Pues seguramente las generaciones que vienen detrás de la nuestra, nuestros hijos, tus hijos, Santi y los míos, tendrán una capacidad de adaptarse al entorno infinitamente superior a la nuestra. Pero claro, esta es la cara B del casete, ¿eh? Es la cara B del cassette, ¿no? O sea, por un lado, esta voluntad o esta necesidad de que todo sea muy rápido y muy inmediato, que el premio llegue rápido, ¿vale? Porque yo quiero algo y lo quiero ahora, pero por otro lado también esta capacidad de acostumbrarse al cambio constante y estar aprendiendo constantemente porque todo cambia y evoluciona muy rápido. Sí, esta economía de la atención se estudia en todos los ámbitos, además, desde la economía, el periodismo, como estudio yo, y por eso siempre se pone el foco en crear contenido de calidad como Llamada Pista. Y podemos estar aquí 1 hora hablando, ¿verdad? Y nuestros parroquianos van a estar aquí escuchándonos todo lo que queramos. No, la verdad es que estoy de acuerdo con Willy, no es solo vídeo. Por ejemplo, ahora Amazon, AliExpress, o sea, ya solo comprar comida o comprar un libro y que me llegue mañana, ¿no? Es como un factor más dentro de mi compra, ¿no? Yo compro en Amazon y me fijo en las cosas que me llegarán antes. Entonces, si me puede llegar mañana, mejor. Es flipante. Entonces, no es un tema de... Quieres un libro que está en inglés y lo pides y mañana lo tienes en la puerta de casa. Es que es alucinante. Yo también. Sí, pero aparte, yo he llegado a comprar una cosa que sea un pelín más cara porque sé que me va a llegar al día siguiente. O sea, pidiéndolo a las 6 de la tarde y me llega al día siguiente a casa. ¿Sabes? Es como la garantía esta de lo inmediato y si no, pues a las 24 horas lo he devuelto. Y ya he hecho el proceso de análisis de compra y de devolución en menos de un día. O sea, si llegamos a este punto en el consumo, ya no que es lo más inmediato y lo más común, ¿no? La compraventa. Imagínate en una situación en la que yo llego a una sala de esgrima y me dicen, oye, quizás para aprender a dominar la esgrima tardas 5 años. ¿Cómo puedes llegar a hacer entender eso a la persona que pone un pie en una sala de esgrima por primera vez? Entonces, bueno, yo creo que es un punto muy a favor nuestro, este elemento de, ya te digo, de mindfulness, de joder, hay quien hace maquetas, hay quien hace soldados de plomo y hay quien hace esgrima. Entonces, todo el mundo quiere tener ese momento de decir, hostia, quiero algo complejo, quiero algo que me cueste entender, quiero algo que me cueste aprender y quiero algo que no entienda de atajos. O sea, quiero algo que por más que yo le eche 5 horas al día, me cueste 5 años aprenderlo. Y eso es la esgrima. La esgrima yo creo que es ese elemento complejo, divertido, que engancha y que realmente te hace tener todos tus sentidos durante el entreno o durante el combate y que digas, hostia, estoy tan lejos de dominarlo y poder decir esta frase después de 10 años de práctica o de 15 años de práctica, yo ahora aún veo cosas o me explican cosas y decir, hostia, es que estoy tan lejos de llegar a la perfección o al dominio de la esgrima y fíjate que prácticamente llevo más de la mitad de mi vida en esto. A mí es algo que me llena de orgullo y satisfacción y que me encanta. La verdad es que es algo que me encanta. Bueno, muy bien. Reglamento, definición de acciones, normativa de competición, conocer la temporización de los entrenos. Ahí están los elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestro entrenamiento de manera transversal según el maestro Santiago Doy. Pero yo me quedo con una cosa,
Y es que en Llamada Pista tenemos parroquianos. Me ha gustado mucho esta palabra. Así que parroquianos, llamada pisteros, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, o nos digáis si queremos que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram, donde tenemos un grupo donde compartimos cositas, y lo podéis hacer también en la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós.